Cuando hablamos de variabilidad nos referimos a los cambios que podemos encontrar entre los datos, entre una lista o un conjunto de datos. Más que cambios, precisamente la diferencia que existe entre ellos. Se llaman también medidas de dispersión porque nos indica qué tan alejados se encuentran los datos entre ellos o qué tan alejados se encuentran del promedio que tienen esos datos de una medida pues representativa. Entonces esa es variabilidad llevándolo a un conjunto de datos. Y para medir la variabilidad tenemos varios elementos, como pueden ser, son el rango, la varianza, desviación estándar o típica, coeficiente de variación y desviación media. El rango también es conocido como recorrido. Varianza, desviación estándar o típica, coeficiente de variación y desviación media. Y estas medidas de dispersión, pues obviamente tienen fórmulas para calcularse, ¿sale? El primero, recorrido o más bien rango o recorrido. Ese implica el valor máximo menos el valor mínimo en una lista de datos. Para este ejemplo que acabo de colocar con los valores de X como 2, 4, 6, 8 y 10, tenemos que el valor máximo, bueno, es 10. Y el valor mínimo es 2. Por lo tanto, nuestro rango recorrido, 10 menos 2, vale 8. Lo voy a poner aquí arriba, ¿sale? 8. Luego, debemos calcular la varianza. Para el cálculo de la varianza vamos a ocupar esa tablita que tengo allá. Voy a poner primeramente la fórmula, espero que la alcances a ver. Varianza se denota con este signo así, al cuadrado. Así es como lo vamos a encontrar. Al cuadrado, sigma al cuadrado. Y dice que se trata de la sumatoria desde x igual a 1 hasta n de x menos mu elevado al cuadrado sobre el número total de elementos que tenemos. Esa es la fórmula de la varianza para el cálculo en una población. Normalmente nos vamos a referir al cálculo de la varianza de una población, entonces vamos a estar utilizando esta fórmula. ¿En qué diferencia con el cálculo de la varianza de una muestra? Muy simple. Te cambian las variables, pero en realidad representan lo mismo, pero aquí en vez de n le va a dejar n-1. Así identificarías la fórmula cuando estamos hablando de una muestra. Si el problema te dice que es muestra, hay que ocupar la fórmula. Si el problema no te dice que es muestra y tampoco te dice que es población, debemos utilizar la fórmula de la población. ¿Sale? Ese es el requisito. Entonces, es recomendable que nosotros hagamos una tabla que está como a prueba de errores para poder llevar a cabo nuestro cálculo de la varianza. Entonces, cada uno de los valores de los datos representa a x, y. Voy a calcular, por lo tanto, esta mu que está aquí chiquita, es igual a la media o promedio de todos los valores. Entonces, para este caso, nuestra media, primero voy a poner aquí esta columna que me va a ayudar a identificar la suma, ¿sale? 2 más 4, 6, más 6, 12, más 8, 20, más 10, 30. ¿Y cuántos datos son? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el promedio son 30, la sumatoria, entre el número de elementos que son 5. Y eso me da 6. Voy a apuntar ese valor por aquí. Ese no forma parte de la variabilidad, pero sí lo vamos a estar ocupando para el cálculo de varianza, por ejemplo. Entonces, mu media vale 6. ¿Y por qué lo voy a dejar ahí? Porque la siguiente columna justamente implica calcular cada uno de los valores de x menos la media. Entonces, aquí, como hablamos del cálculo de un promedio, podemos encontrar que vamos a tener valores que están más abajo de la media y valores que van a estar por encima de ella. Entonces, no te preocupes si en esta columna tus resultados salen negativos. Por ejemplo, 2, el valor de xy, menos mu, que vale 6, 2 menos 6,
sale menos 4. 4 menos 6 vale menos 2. 6 menos 6, ese está bien difícil. 8 menos 6, 2. Y 10 menos 6, 4. Aquí no es tan importante realizar la suma de esta columna porque normalmente esto debes de revisarlo. Cuando tú sumas esta columna, el resultado se anula. Y vamos a ver, menos 4 menos 2 son menos 6, más 0, menos 6, más 2, 4, más 4, 0. Entonces, eso es muy probable que suceda en esa columna, por eso no es tan importante que marques la suma. A continuación, vamos a tomar los valores de esta segunda columna y las vamos a elevar al cuadrado. Entonces, cuando tú elevas al cuadrado estos valores, sobre todo los negativos, pues van a cambiar de signo, porque realizas también la multiplicación del signo. Menos por menos es más. Por eso aquí cambian los negativos a positivos y los positivos pues también se conservan positivos. Entonces, el valor de x y menos mu del primer renglón elevado al cuadrado, 4 por 4, 16, menos por menos, más. Y aquí 2 por 2 son 4, menos por menos, más. 0 por 0, bueno, se conserva neutral. 2 por 2 son 4 y 4 por 4 son 16. En esta parte sí es importante realizar la suma, ya que como puedes ver, es la suma de x y menos mu elevado al cuadrado, el dato que nos pide la fórmula de la varianza sumatoria. Aquí está, ¿sale? Entonces, en esta columna hacemos la suma 16, 20, 24, 40. Y ahora sí podemos hacer el cálculo de la varianza. Voy a hacerlo aquí, espero que se vea. Sí se ve. Entonces, varianza es igual a la sumatoria de x y menos mu elevado al cuadrado, es decir, la sumatoria de esta columna que acabamos de determinar, 40, entre n, el número de elementos que estamos contando. Nuevamente son 5. 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Entonces son 5 por 8. 5 por 8 son 40, por lo tanto nuestra varianza vale 8. El siguiente parámetro para variabilidad es desviación estándar. Desviación estándar tiene la siguiente, bueno, consta de lo siguiente. Consta de obtener simplemente este valor de esta letrita que tenemos aquí, que sí, efectivamente es muy familiar a esta, solo que aquí ya no tiene el cuadrado. ¿Y cómo obtenemos un número que ya no tiene esta elevación al cuadrado? Ah, pues sacando raíz cuadrada. Por lo tanto, obviamente, la raíz cuadrada de un número que está elevado al cuadrado es el mismo número, ¿sale? Entonces aquí tenemos el dato del número elevado al cuadrado. Por lo tanto, sigma es igual a la raíz cuadrada de 8. Si quieres, puedes hacer cálculos precisamente con la calculadora o dejarlo aquí. Esto es correcto ya, es aceptable. El siguiente valor o el siguiente parámetro de variabilidad que nosotros tenemos es el coeficiente de variación. Para el coeficiente de variación tenemos la siguiente fórmula. El coeficiente de variación es igual a la desviación estándar entre el valor de la media, el valor de mu. Yo tengo el valor del coeficiente de desviación estándar, raíz de 8. Y ya tengo el valor de mu, el valor de la media, lo calculamos al inicio y vale 6. Realizando esta operación, lo voy a hacer ahora sí con la calculadora para dejar todos los decimales que implica esa raíz de 8, ahí está, entre 6, nos da 0.4714. 0.4714. Este coeficiente de variación siempre te tiene que dar menor a 1, porque este lo expresamos normalmente en porcentaje. Entonces, para conocer el porcentaje, multiplicas el valor que te dio por 100 y obtienes el resultado en porcentaje. Coeficiente de variación entonces es 47.14%. ¿Sale? Y ya casi terminamos, nos falta únicamente lo que es la desviación media. Para la desviación media vamos a tener que ocupar, bueno, primero te doy la fórmula, ¿sale? Para que digas que no, para que no creas que te estoy mintiendo. La desviación media implica también una sumatoria, lo voy a identificar como desviación media, igual a la sumatoria de x igual a 1 hasta n de los valores absolutos de x menos mu.
entre el número de elementos que estamos teniendo, ¿sale? Entonces, x menos mu, x y menos mu. Esta es la nueva columna que vamos a aperturar en aquella tabla. Espero que alcance a ver si sí se ve. Entonces voy a poner aquí valor absoluto de x menos mu. Mira, esa x menos mu, si eres observador, te habrás dado cuenta que también ya la calculamos. Está aquí en x menos 1. El valor absoluto implica que los números negativos se van a pasar a positivos, con el mismo valor. El número neutral, bueno, así se queda, y los números positivos también se quedan positivos en su valor total. Entonces, menos 4 en valor absoluto es 4 positivo. Menos 2 en valor absoluto es 2 positivo. 0 se conserva neutral. 2 positivo se conserva como 2 positivo. Y 4 positivo como 4 positivo. Ahora sí, esos valores en esta segunda columna, si te acuerdas, no se podían sumar porque se anulaban. Pero en aquella columna donde todos son positivos, sí se requiere la suma. Se requiere porque la fórmula implica sumatoria de x menos el valor de mu, valor absoluto. Entonces voy a hacer la suma. 4 más 2 son 6, más 2 son 8, más 4 son 12. Entonces, para el cálculo de la desviación media, lo voy a poner aquí, a ver si se ve. Desviación media es igual a 12 entre el número de elementos que tenemos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y esto nos da 5 por 2.4. 5 por 2, 10. 5 por 4, 20. ¿Sale? Y este es la desviación media. A grandes rasgos, todo esto es variabilidad. Nos habla de la separación que existe entre, primero, el número más grande y el más pequeño. Ese es el rango, 8 unidades para estos datos. La varianza, ¿qué tan separados se encuentran a nivel general los números de una media? En un valor obviamente elevado al cuadrado, porque a veces este valor, cuando lo sumamos tal cual, como vimos, pues se anula. Entonces tenemos que elevarlo al cuadrado para que sea representativo. Esa es la varianza. Desviación estándar, bueno, como este está elevado al cuadrado, entonces ahora hay que quitar ese cuadrado para poder conocer esa separación de misma manera. Y esta desviación estándar, ¿dónde quedó? Aquí como raíz de 8, así la dejamos, ¿no? Coeficiente de variación. Este es el coeficiente que en realidad nos va a dar como tal un porcentaje de esa separación. ¿Qué tan alejados se encuentran los valores de la media, del promedio que está representando a dichos valores? Y por eso lo dibujamos o lo ponemos en porcentaje. 47% se encuentran alejados estos valores. Y la desviación media, bueno, la desviación media también considera dicha separación, pero únicamente en distancia, digamos. Es decir, si existe una media, aquí voy a poner, si existe una media y tienes valores arriba y tienes valores abajo, abajo obviamente quedan negativos. Esta desviación lo único que hace es medir a grandes rasgos la distancia que existe entre esa separación. Este lado lo que hace, sí, hace lo mismo, pero considera todavía el signo que corresponde. Bueno, esto es variabilidad, espero que te haya quedado claro y continuemos.